Hola a todos, bienvenidos una vez más a Comiding, el podcast donde construimos un libro de recetas a través de historias e inspiración. Soy su host Pablo Mella. Saben, hace poco leí una revista y recordaba mis inicios en la comunicación gastronómica. Uno lee todos estos artículos y piensa, qué fantástica vida deben llevar los periodistas, probando y viendo de todo. La verdad es que esta profesión es bastante más sacrificada de lo que uno piensa, aunque al mismo tiempo es de las cosas más recompensantes que uno puede hacer. Hoy conoceremos a una comunicadora y emprendedora que tiene muchas historias que contar, muchas de ellas alrededor de las cocinas. Esto es Comiding Podcast. ¡Vamos! Bienvenidos una vez más a Comiding. Estoy muy contento de poder recibir a mi invitada de hoy al podcast. Creo que va a ser un episodio donde podamos entender mejor ese nexo entre la comida y la cultura, y también cómo comunicamos sobre gastronomía. Quiero presentarles a Lucía Díaz Madurga, editora de la sección de gastronomía de Viajes National Geographic para España, directora de contenidos de Lulo, una nueva agencia de comunicación, relaciones públicas y contenidos de la que hablaremos más adelante, y redactora en jefe de Normal, la nueva revista de lifestyle de la cadena Vips. Lucía ha colaborado también con importantes medios como ABC, Voz Populi, la revista del Club Gourmet del Corte Inglés, El, Glamour, Metrópoli, entre otros. Sus artículos y reportajes cuentan la importancia de la comida en nuestra sociedad y de cómo conviven entre sí a través de sus viajes y experiencias. Estoy muy contento de que pueda acompañarme y compartirnos una parte de todas esas vivencias. Lucía, bienvenida al programa. Muchas gracias, Pablo. Nada, solo agradecerte en primer lugar a ti y a quien nos escuche, ¿no? por esta charla tan chula que yo creo que vamos a tener. Va a estar buenísima, la verdad. Uno siempre piensa, ¿no? Mucha gente piensa, tal vez tienes un programa sobre gastronomía y piensa que uno solo trae a chefs o a cocineros al programa, y no es así. La gastronomía es mucho más amplia. Hay mucho más que conocer y creo que tú ejemplificas bien esa parte que va más allá, digamos, del restaurante, del plato. Pues sí, es verdad que cuando dices, gastronomía, a mí también me pasa, ¿no? Que dicen, solo hablas de restaurantes o de qué comer, y digo, mira, gastronomía es mucho más, ¿no? Y empiezas a dar ejemplos y lo interesante es eso, ¿no? Ver cómo la gente se sorprende en que hay mucho más tras un plato, tras un restaurante, un chef y todo lo complejo que está detrás en este mundo. Y bueno, eso es lo que yo también trato de poner en valor y de hacer ver, porque supongo que yo en su día también lo pensaba, que la gastronomía era una crítica gastronómica y ya está, ir a comer a un restaurante, pero por suerte no, hay mucho más. Así es. Y bueno, ¿desde qué lugar del mundo te encontramos? Porque en tu caso creo que puede ser en cualquier lado, ¿no? Totalmente, pues no, mira, ahora mismo me encuentro en España, en el País Vasco, pero bueno, hace un mes estaba en Perú, mes y medio en China, así vamos. Así que nada, cada vez en un lugar del mundo, que eso es lo interesante. Excelente. Y qué lindo es del País Vasco, la verdad. Sí, decía, tu camino hacia la gastronomía ha sido poco convencional. Quiero que nos cuentes un poco cuáles fueron tus primeras influencias para adentrarte en este mundo y cómo se fue dando todo para llegar donde estás hoy, ¿no? Conocerte un poco más como persona y conocer cómo fue tu viaje hasta llegar al punto donde te encuentras hoy. Bueno, pues sí, como tú dices, yo creo que es poco convencional. Yo estudié periodismo, pero me especialicé en moda. Mi facultad tenía la suerte de poder hacer un máster de comunicación y gestión de moda a la vez que yo estudiaba periodismo. Y mis profesores de moda, que luego me di cuenta más adelante, ¿no? Me enseñaron una forma de entender ese mundo que yo luego he ido aplicando a la gastronomía, ¿no? Entonces aprendí a la moda con influencias en el cine, la moda con influencias en el arte. No era simplemente pues hablar de diseñadores y diseño, ¿no? Iba todo mucho más allá. Entonces, luego con el paso del tiempo sí que fui viendo que todos esos, bueno, esa forma de entender ese mundo la trasladé también a la cocina, que es un poco lo que tú decías antes, ¿no? El salirse del restaurante, del cocinero o del plato. Y, y bueno, a mí siempre me ha gustado comer.
y viajar. Mi padre es fotógrafo y viajábamos mis padres y yo siempre, pues por ejemplo, Marruecos, ¿no? Que a mí me regalaron un viaje cuando tenía 9 años y yo recuerdo bueno, porque a mí me decían, mira, se come lo que hay, ¿no? Y entonces yo recuerdo que en Marruecos en aquel viaje comí poco porque no me gustaba esa comida. Era una comida, pues claro, local, porque íbamos a comer a los restaurantes locales. Siempre con mis padres ha sido así. Y eso fue yo creo que algo que a mí me impactó mucho y que empecé a relacionar mucho con que si yo iba a un sitio tenía que comer lo que había en ese lugar, no tenía por qué irme a la pizzería de al lado o a buscar platos un poco más internacionales, sino que había que probar, ¿no? Lo que verdaderamente era de allí, con sus ingredientes y sus técnicas y su forma de hacer. Y, y yo creo que esas dos cosas han marcado mucho la forma en la que yo entiendo la cocina. Y siempre he viajado mucho con mi familia y luego con mi pareja y por mi cuenta, entonces al final esa forma de ir a los restaurantes, de buscar los restaurantes en los que había locales, no turistas, pues ha marcado todo mucho. Entonces empecé a escribir me pasé de la moda a la gastronomía, a los viajes, perdóname. Y en los viajes empecé a vincularlos con gastronomía en National Geographic. Entonces empezamos a ver bueno, pues que había un nicho que todavía, pues no todos los medios estaban hablando, ¿no? Y hablábamos de lo local de cada lugar, de dónde ir a comer en cualquier parte del mundo a la que yo viajaba. Y así empezamos a crear una sección, pues que yo creo que ahora mismo es una sección muy bonita porque hay, vamos, publicaciones de todas partes del mundo, mucha parte de Latinoamérica porque es en la que yo me he centrado, ¿no? Pero, pero sí, como vinculándonos mucho a la gastronomía, a los restaurantes, a las personas y a los productos, incluso a las técnicas. Y llegó un día, porque todo esto yo lo hacía desde España hasta 2021, 22, pues justo post pandemia, que dije, mira, yo me quiero ir a Latinoamérica porque me apetece conocer más, es una cocina que está creciendo, o en ese momento estaba empezando a crecer en España casi sin darnos cuenta, ¿no? Pero eh, era un momento en el que la cocina mexicana había invadido todas las cartas, empezaba a llegar la peruana. Y yo dije, pues yo quiero irme a Perú y me marché a Perú. Me marché medio año a recorrer Perú y lo conocí todo. Vamos, desde Tumbes, que hace frontera con Ecuador, ya lo sabes, Ujú. hasta el sur, la selva, el desierto. Y, y bueno, me comí Perú, empecé a ver lo maravilloso que era Latinoamérica en todo, en recetas, en insumos, en técnicas, en cosas que al final en España pues bueno, creo que tenemos una gastronomía súper potente, pero obviamente no tenemos esas regiones tan amplias, ¿no? O sea, es como todo más lineal, porque si hablamos de Perú o de muchos países de Latinoamérica que tienen Andes, el Pacífico, el Amazonas, el desierto, claro, tienes una variedad y una riqueza increíble, ¿no? Incluso todas las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, bueno, pues sin quererlo me di cuenta que ahí había una cosa sin explotar y que yo me marchaba allí para conocer Perú por mi cuenta absoluta, pagándome yo todo, porque esto es algo que siempre me pregunta todo el mundo, no, no. Yo en estos viajes en Latinoamérica yo me lo he cubierto todo, me iba para allá, vivía en hostels, compartiendo habitación con otras 7 personas y baño. Y bueno, pues eso me fue llevando a conocer a los mejores cocineros de allí. Pero es que al año siguiente dije, bueno, pues este año yo me quiero volver a marchar. Y ese año me recorrí Bolivia de la mano de Marcia Taja, que la nombraron la semana pasada mejor cocinera de Latinoamérica y no puedo estar más orgullosa de ella. Felicitaciones a Marcia nuevamente, lo hacemos público aquí también. Totalmente, totalmente, porque el trabajo que hace es maravilloso y la pasión que tiene y gracias a ella, pues bueno, yo conocí muchas cosas de Bolivia, de allí me fui para Colombia, también recorrí pues todo, en este caso de norte a sur, Costa Rica y Ecuador, ¿no? Eh, y bueno, pues me quedaba también una parte grande que fue el pasado año cuando
perdóname, el pasado año no, este año, eh, y me marché a recorrer Centroamérica y lo hice de la mano de Pablo Bonilla de Sicua, de Costa Rica, porque cuando fui a visitarle nos hicimos muy amigos y bueno, él me dio la oportunidad de poder recorrer Centroamérica con él. Entonces, hemos recorrido todo, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y bueno, una parte de México que yo también me hice también por mi cuenta, o sea que bueno, que al final ha sido como un cómputo en el que no había un plan, no había nada trazado, ¿no? Me iba por mi cuenta a ver qué pasaba y a contarlo desde allí para España. Y, y bueno, pues económicamente no me compensará, pero a nivel relaciones y aprender, bueno, vamos, me ha parecido maravilloso, maravilloso y yo quiero seguir volviendo. Es invaluable. Al final, sobre todo eso, ¿no? Ahí cuando hablábamos hace un tiempo, yo te decía que me siento identificado contigo en el sentido de que tú también has hecho esto por amor al arte, ¿no? Al menos en un principio lo sigues haciendo y yo creo que también. Entonces ahí me siento muy identificado por ese lado. Y te quería preguntar, ¿cómo has ido cultivando esas relaciones con los cocineros? ¿Cómo llegaste a hacerte tan cercana con gente, digamos, que está marcando época en la gastronomía latinoamericana? Pues es que al final ha sido como una forma súper natural, eh, porque yo realmente yo llegaba a los países, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Bolivia, ¿no? Con Marcia. Yo aterricé en Bolivia el día que cumplía 31 años y me fui a cenar a gusto porque le avisé, digo, Marcia, voy a estar, aterrizo mañana, puedo ir a cenar. Ella ni siquiera sabía que era mi cumpleaños, se enteró como 2 días después, ¿no? Pero a mí me daba como apuro contarle. Entonces aterricé, me fui a cenar, encantadora, y nada, yo mi plan era, bueno, ya he conocido el restaurante, ya he conocido a Marcia, voy a seguir mi ruta. Entonces me planeé una ruta para bajar a Sucre, para bajar al Salar de Uyuni y tal. Y en todo el camino Marcia era la que me escribía, pero Lucía, todo bien, pero te voy a poner en contacto con no sé quién. Y entonces me mandaba a Nativa en Sucre. Y entonces Pablo de Nativa me decía, Lucía, te voy a llevar al mercado. Y yo, vale, pues estupendo, o sea, genial, pero yo me decía para mis adentros, he venido a viajar sola y no estoy ni un momento sola porque todo el rato estáis acompañándome. Entonces, eso me ha pasado en todos los lugares y ha sido sin querer. Yo no tenía ninguna intención, o sea, sí, si me puedo llevar bien con la gente, maravilloso, ¿no? Pero que no, yo no quería ni invadir ni molestar. Entonces lo intentaba hacer un poco, pues oye, a mi ritmo. Y, y luego este año, en mayo, me cogió un amigo, Jaime David Rodríguez de Celele, y me dice, te tengo que decir algo, y te lo voy a decir en nombre de todos los cocineros de Colombia. Lucía, tú has venido aquí sin interés para querer darnos a conocer y te queremos un montón y tienes que saber lo que la labor que estás haciendo desde España para nosotros, que es muy importante. Y claro, y empecé a entender y empecé a darme cuenta de que al final ellos también veían en mí una persona que había ido pues con intención de conocer y darles a conocer, pero es verdad que esa era mi labor, yo no buscaba nada detrás de todo eso. Y sin querer, hacía esos reportajes, pero me llevaba amigos. Entonces, o sea, para mí era brutal, era maravilloso porque era decir, es que, o sea, he visto y he conocido cada país a través de los ojos de los mejores cocineros de los países de Latinoamérica. Entonces, bueno, a mí me parece brutal porque es como si en España lo haces a través de Martín Berasategui, de Eneco Hacha, de Arzac, ¿no? Ujú. Entonces, pues es súper curioso y yo todavía no salgo de ese asombro. Y es lo que tiene Latinoamérica, creo, también. Es esa tierra donde está, donde hay oportunidades, donde tal vez es más fácil darse a conocer con un poquito de amor, de cariño y de hacer las cosas con cierta pasión, ¿no? Y hacia allá iba mi siguiente pregunta. Te quería preguntar, ¿qué te enamoró de Latinoamérica? Porque claramente tienes una pasión bastante grande por nuestra región y vamos, que te la estás recorriendo entera, ¿no? Sí, pues es que yo creo que todo, ¿no? Desde la gente y el,
el acogimiento que yo he tenido, pues eso, de todos estos cocineros y cocineras de los que hablamos, hasta los productos, las comunidades, ¿no? El impacto que a mí me ha generado, pues no lo sé, convivir con comunidades en el Amazonas, entender otras formas de pensar, pues a mí es que me ha dejado como muy perpleja, ¿no? Porque en España no tenemos eso. Entonces, yo soy una persona que a mí me gusta viajar sobre todo a lugares a los que le impactan y le chocan culturalmente, ¿no? Que haya un cambio. Y eso me ha pasado con toda Latinoamérica. Entonces, también es verdad que yo creo que hay mucho prejuicio, ¿no? De es peligroso, te puede pasar cosas, no sé qué. Y es como, mira, a mí no me ha pasado nada. Entonces, también eso a mí me ha generado como un poco al principio de angustia por viajar para allá. Y luego te das cuenta que es que gente buena hay en todas las partes del mundo. Entonces, yo cuando me dicen eso digo, mira, lo siento, pero o sea, es que me he encontrado gente maravillosa y al final es la gente, los productos y todo lo que tenéis alrededor, ¿no? Todo lo que a mí me han enseñado y que sin toda esa gente que ha pasado enseñándome desde la persona que vende el ceviche carretillero en la puerta de pues una calle en Lima hasta Leonor Espinosa. O sea, entonces, bueno, pues son todos ellos, la verdad, la culpa de que yo esté enamorada de Latinoamérica. Muchas buenas razones, la verdad. Y por lo que he podido escucharte también, tú estás muy orgullosa de todo lo que has hecho para costearte tú misma tus viajes. Ser tú misma la que genera el hecho de venir por tu cuenta, ¿no? Cuéntame, ¿cuáles son esos sacrificios que has tenido que hacer para ejercer esa pasión? Jo, Pablo, pues hay mucho. O sea, lo que pasa que es que al final, o sea, yo estoy empezando a ver un resultado que yo no busqué ahora, ¿no? El decir, la gente me ubica como quizá la persona que tiene ahora mismo mayor conocimiento de Latinoamérica, que sin embargo, ojo, yo lo tengo muy por encima, o sea, lo que tengo es una visión global porque he pasado por todos los países, pero, eh, o sea, no tengo un conocimiento profundo de cada país, porque al final yo creo que tienes que ser hiperlocal para hacer eso, ¿no? Pero sí que estoy viendo que bueno, pues el verme de esa forma, al final me llaman para dar clases, para hacer cursos, para dar charlas, entonces eso es súper bonito. Pero ya te digo, es algo que no venía buscado, es algo que yo lo hacía para mí. Por suerte tenía dónde publicarlo, porque si no lo hubiera hecho, pues para aprender yo, seguramente, y para probar yo todos estos magníficos restaurantes. Y, y bueno, pues al final costes, pues yo creo que el mayor coste puede ser económico y no me importa el pensar o sea, que en algún momento me va a llegar, no lo sé, algo para cubrirlo, ¿no? O sea, no es algo que ni siquiera me planteé porque yo he viajado de mochilera, lo he podido hacer de una forma bastante económica, la verdad. A mí no me ha supuesto nada porque esa forma es una de mis formas de viajar favoritas, con lo cual he ido aprendiendo, viendo gente y conociendo cosas nuevas que me ha compensado de otra manera. Eh, y por suerte yo he tenido una familia, unos amigos y una pareja que me han ido apoyando en todo ese proceso, ¿no? Entonces, podía haber sido duro el estar sola al otro lado del charco, porque ya han sido casi 4 años haciendo esto, y, y no ha sido así porque todos los que estaban en España apoyaban y entendían lo que estaba haciendo, pero es que allí estaba con amigos, con los mejores cocineros del mundo que se habían transformado en amigos y que no me dejaban ni un minuto sola. Ujú. Entonces, al final, pues para mí, yo solo veo toda la parte buena, no creo que tenga como coste como tal, ¿no? O sea, he trabajado mucho, sí, muchísimo. Me levantaba a pues mira, 5 de la mañana cuando estaba viviendo en Perú por el cambio horario para poder trabajar un ratito en la mañana de España y ya en la tarde de España, que era la mañana de Perú, ¿no? Pero bueno, es un esfuerzo que a mí me ha compensado y me sigue compensando infinito. Qué bueno que haya sido así, pues al final yo creo que no todos tienen esa dicha de poder decir,
he disfrutado todo lo que he hecho, tanto como lo he hecho, ¿no? He vivido tanto como he vivido, como he querido vivir. Hay mucha gente sumida en su rutina, etcétera. Entonces, qué bueno que te puedas sentir así, la verdad. Pues sí, y también es verdad que hay una cosa que al final es importantísima, que es saber estar solo. Porque si no estás solo o no te apetece, pues bueno, hablar con gente que no conoces en el hostel o en los restaurantes, pues ahí andas un poco más jorobado, ¿no? Pero bueno, he pasado mucho tiempo sola, pero me ha gustado también. ¿Por qué crees que es eso que la gente odia sentarse en un restaurante sola? No sé, a mí también me gusta sentarme, ver a la gente a tu alrededor, ¿no? Pensar qué será de sus vidas, como entretenerte de otra forma mientras estás comiendo, ¿no? Pues mira, yo creo que es un tema más de vergüenza que otra cosa. Es como ir solo al cine, que hay vamos, hay mucha gente que va, pero hay otra mucha que no le gusta ir solo. Y es absurdo, porque tú en el cine no hablas con nadie. Entonces, podría pasarte lo mismo en un restaurante, ¿no? Porque si te metes en el discurso del restaurante, en qué estás comiendo, en escuchar la descripción de los platos, no necesitas a nadie más. Exacto, exacto. Lucía, adentrémonos un poquito más en la parte de comunicación del periodismo, ¿no? ¿Qué tan difícil es vivir del periodismo hoy en día? Con toda la escena foodie, redes sociales y demás. Tal vez como que se encuentran más dificultades para vivir de esto, ¿no? Es complicadísimo, no nos vamos a engañar. Eh, En España el periodismo es un trabajo súper precario. Se paga muy mal, muy mal. Lo que se paga un poco mejor son las revistas en papel, pero en papel, ¿sabes? Sale una vez al mes, entonces puedes hacer un artículo y ya está. O sea, tampoco te van a dar toda la revista a ti, con lo cual es muy difícil. Bueno, por eso la gente se sorprende cuando los freelance estamos en todos los sitios, porque es que o tienes muchas cosas o no puedes vivir de ello. Y eso es la realidad. Así es, y toca hacer de todo, ¿no? Por eso, preparando la entrevista, pude ver, entre otras cosas, tu masterclass para el School of Travel Journalism. Ah, Me la vi entera. Y antes de pasar a las preguntas que me surgieron viéndola, cuéntanos un poco sobre qué se trataba. pues mira, esta masterclass surge porque, bueno, en un momento dado, Daniel, que es el director de School Travel of Journalism, me contacta, ¿no? Y me dice, oye, échale un ojo a este máster que tenemos. Y lo veo y digo, jo, Daniel, está genial. Digo, pero, ¿sabes? Te falta un apartado que para mí es importante, porque yo no sabía por qué me lo estaba enviando. O sea, fue sin más, en plan, échale un ojo. Y digo, pues te falta un apartado y es de gastronomía, no tienes nada de gastronomía. Y digo, y ahora mismo la gastronomía para mí es viajar y viceversa, y viajar es comer. Entonces me dice, ¿qué te parece si organizamos una masterclass? ¿No? Entonces yo llevo ahora trabajando con ellos, haciendo cositas, varias masterclass cada año sobre la relación de la gastronomía y los viajes. Y eso además ha dado lugar a un máster de periodismo gastronómico en viajes que justo se acaba de lanzar la semana pasada. Sí, efectivamente, la semana pasada, y yo doy una asignatura que es gastronomía y tradiciones culturales. Entonces, bueno, estamos preparándolo y bueno, pinta muy bien porque yo la daré a partir de noviembre y diciembre. Pero bueno, van a ser 6 sesiones hablando de cómo buscar en las tradiciones culturales la gastronomía, algo interesantísimo de lo que todavía no he visto mucho publicado, por no decir nada, porque estoy haciendo todo el material de cero y bajo mi propia visión. Entonces, bueno, pues les contaré cómo busco a través de estos lugares y sus culturas la gastronomía. Buenísimo. Y me encanta cómo me estás alimentando las siguientes preguntas que tengo preparadas, la verdad. Porque has mencionado muchas veces ya la relación entre la comida y la cultura. Y está claro que la comida es una de las formas más fiables de adentrarse en una cultura. ¿Cómo describirías tú esa relación? Pues es que a mí me parece que es, o sea,
O sea, es una simbiosis absoluta porque para mí, o sea, un plato dice mucho de un lugar. Al final, los ingredientes, si nos ponemos un poco exquisitos que hay en un plato, si son nativos ya te están hablando de lo que hay ahí, de lo que ha pasado, de quién ha llegado. Entonces, bueno, es que me parece como la base de todo para empezar a hablar de cocina, ¿no? Desde el producto, la técnica, eh, eh, incluso, vete a saber, depende de en qué lugar, te iba a decir la vasija o donde estén expuestos, ¿no? Porque eso se ve claramente en las comunidades indígenas. Yo creo que es como lo más puro, ¿no? Que al final te dan la hoja de plátano con el arroz, el plátano, las habas y vas viendo, ¿no? Que al final esos productos son totalmente locales y la forma en la que lo comen y cómo lo comen. Entonces, bueno, irlo trasladando, ¿no? Al final es ir como deshaciendo como el hilo, ¿no? Ir tirando del hilo y ir viendo qué es lo que hay debajo de todo eso. Es que sí, ahí creo que está la importancia de acercar a las grandes masas a la gastronomía, ¿no? A mí tal vez no me cuadra cuando dicen, yo como para vivir. Están esos dos extremos, ¿no? El vivir para comer y comer para vivir. Sí, 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 pero claro, todo el mundo está cerca de la gastronomía porque la viven todos los días. Y al final es un acto que realizamos todos los días, ¿no? Pero tal vez se ha transmitido el mensaje confuso de que la gastronomía es solo alta cocina, lo que conversábamos al principio, ¿no? Cuando la gastronomía es el resultado de muchísimas cosas que vienen por detrás, ¿no? Como que cada vez son menos los que se preocupan de conocer la cadena de valor completa. totalmente. A ver, es entendible porque al final desde los medios de comunicación, tú al final como periodista, ¿no? Vamos a hablar también, por ejemplo, de una web, ¿no? Lo que más va a tener visitas es el personaje que más conocen. Si hablamos en España, pues al final una noticia con David Muñoz va a tener muchísima más importancia que el productor de El Campo o el tomate del productor de la huerta de no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final es darle la vuelta a la tortilla e intentar que entre todos, no significa que dejemos de lado la alta cocina, pero sí que tengamos miras para otro lado, porque la alta cocina no se la puede permitir cualquiera y el resto de la gastronomía pues es un poco más accesible, ¿no? Tengo una amiga periodista muy querida, ¿no? Que me decía, ya no escribas tanto, ya no hables tanto sobre los cocineros, los grandes cocineros, porque de ellos ya conocemos todo. Y dentro de tu masterclass me gustó cómo separaste de forma simple de entender las tres aristas de las que habla un periodista gastronómico, ¿no? Las personas, restaurantes y bares y producto. Y cada uno con su complejidad, ¿no? ¿Hay alguna de las tres de la que te guste más escribir? Después te cuento mi opinión también. Vale. Eh, pues depende, porque es que todas tienen cosas o sea, entre sí y cosas que contar luego. Es que es complicadísimo decidir. Pero mira, te voy a poner un ejemplo que es uno de los que yo voy a utilizar ahora en mi próxima clase del máster, que el otro día me hizo mucha gracia porque le empezaba a contar a mi padre, ya os he dicho que es fotógrafo, ¿no? Y él siempre le cuento las historias de mis viajes, ¿no? Pero concretamente le dije, pues voy a hablar en el máster de gastronomía de las cholitas escaladoras. Y mi padre sabe perfectamente qué es lo que ha pasado y por qué yo he dado con las cholitas escaladoras en Bolivia, ¿no? Me dice, ¿pero qué tienen que ver con eso, con la gastronomía? Y digo, papá, las cholitas escaladoras, su historia empieza, o sea, su historia escalando, empieza porque su marido, que es el guía de los escaladores, necesita una cocinera. Entonces ellas suben a los Andes a empezar a cocinar junto a su marido y junto a los escaladores. Entonces dicen, ¿y por qué mi marido sube estos 1000 metros que me quedan desde este campo base hasta la cima y yo no lo voy a subir, ¿no? Porque ellas estaban cocinando en ese campo base para que ellos suban, terminen de culminar la montaña y bajen. Y dicen, pues vamos a unirnos y subimos esos 1000 metros.
que en realidad, claro, dices 1000 metros, pero o sea, sube tú hasta allí, ¿no? Eso para empezar, porque son altitudes increíbles. Entonces, todo esto empieza a partir de la comida. Y a mí cuando me lo contaban el día que las entrevisté, claro, dije, ostras, porque yo iba también pensando en que la entrevista era una entrevista de escalada, de aventura, de una historia como súper personal, de poner el valor de la mujer boliviana sobre la mesa y más aún de la campesina boliviana vestida de chola, ¿no? Y de repente me encuentro con que tras eso hay una historia de gastronomía. Entonces, a mí eso es lo que me gusta. Entonces, ahí no sabría, o sea, eso es una historia pues más de persona, ¿no? Donde encuentras la gastronomía sin quererlo en una entrevista en la que no la buscabas. Exacto. Y a mí me gusta también hablar sobre producto, porque creo que el producto termina derivando en eso también, en historias, en las personas y finalmente en los restaurantes, ¿no? Por ejemplo, me gustó mucho la historia que contaste sobre el tocino de cielo. No sabía su origen, menos aún de que estaba relacionada con el vino. Vamos a poner la masterclass en la descripción del episodio para que te puedan escuchar también. Genial. Y con eso es momento para una pausa y seguimos después de un pequeño mensaje con la entrevista con Lucía. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Los invito a seguirme en Instagram en @comiding.pod para que no se pierdan de nada de lo que se viene. Reseñas gastronómicas, noticias y anuncios sobre futuros episodios del podcast. También los invito a hacer clic en seguir o suscribirse en la plataforma desde la que están escuchando. Su calificación de 5 estrellas me ayuda mucho a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Ahora sí, de vuelta al podcast. Volvemos con la entrevista con Lucía. Y ahora vamos a hablar un poquito más de tu trabajo. Creo que te hemos conocido bien personalmente y obviamente hay mucho más para hablar, ¿no? Pero creo que vamos conociendo un poquito de lo que es tu esencia. Y ahora quería que entendamos un poco esa dinámica de trabajo que tienes y los lugares donde has estado, que también son de interés para mucha gente, ¿no? Lo primero que te quería preguntar es, ¿qué implica o qué conlleva trabajar para una publicación? Creo que lo que quiero decir es cómo funciona la relación entre tú y cada una de las publicaciones, los medios con los que trabajas. Obvio, no te pido detalles numéricos, sino que me gustaría que la gente entienda los distintos formatos de relación que pueden existir con las publicaciones. Bueno, yo creo que al final eso depende de cada persona y cada medio en general, o cada persona que trabaja o que dirige cada medio, ¿no? Porque yo tengo una relación diferente con cada uno de los trabajos que tengo, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, con National Geographic yo soy la editora de la web de la parte de gastronomía, pero con el resto, excepto con Normal, que ahí dirijo la parte de redacción, soy colaboradora un poco al uso, ¿no? Entonces, yo no sé en el resto de países, en España los periodistas que somos freelance lo que hacen es, bueno, preparan una batería de propuestas, de reportajes, entrevistas, ideas y hacemos lo que se llama vender los temas, que es escribirle al redactor jefe y decirle, oye, tengo esta batería de temas, ¿te interesan? Y ellos te dicen, quiero este no, este sí. Y entonces a partir de ahí, pues los calendarizas junto con ellos y te pones a trabajar en ellos. Y te buscas la vida. O sea, básicamente es así. Es como si has propuesto una entrevista a una cocinera y no tienes el contacto, te tienes que poner a buscarte la vida. O si te quieres ir a un viaje, pues depende de si en ese viaje te lo ha propuesto ya una agencia y es la que te va a llevar, o bueno, o te vas tú y te lo pagas y Dios proveerá en el resto. Entonces, sí, es un poco peculiar y diferente, pero así se hace. Ya te digo que no sé en el resto de países cómo lo hace la gente. Y bueno, entre medio, ¿cuál ha sido el reportaje que más te haya llenado? Que hayas escrito un reportaje, artículo, etcétera, del que más orgullosa te sientas. Qué difícil porque, Porque hay bastante, ¿ah? de hecho, por ejemplo, lo que te contaba de las cholitas, haciendo esas entrevistas,
estaba llorando, pero llorando con lágrimas de cocodrilo, porque era una historia de superación constante, preciosa, pero es que hay tantas, pues, depende, pero al final son más las historias personales, ¿no? Porque cuando tú conectas con alguien y lo conectas a todos los niveles, es que ya se transforma ya no en un artículo, hay un punto personal y sentimental que además yo soy muy emocional que al final te llevas, pero es que hay tantas cosas, me resulta muy complicado elegir solo uno, ¿eh? Ninguno que te salga a la cabeza. Para soltarlo ahí también y ponerlo en los links para que la gente te conozca, ¿no? Creo que es una forma de que la gente se conecte más contigo también. Claro, bueno, pues mira, pues hay algunos, creo que hice dos de la última vez, este último mes de mayo que estuve conviviendo 10 días con una comunidad indígena de La Chorrera, en Ujú. Colombia. Esos yo creo que son magníficos, pero también ya no por el hecho de contar la historia de cómo viven ellos, sino porque yo era mi cuarta vez en el Amazonas y fue la más dura, fue muy complicada esa convivencia, no por la convivencia, la familia maravillosa, pero el convivir sin luz, sin agua corriente. Otras veces había sido más sencillo y esta vez no lo fue. Entonces, bueno, pues yo creo que ese tiene un punto ahí emocional bueno, que si me dicen ahora que si quiero volver, vuelvo, ¿eh? Sin duda. Me da igual lo duro que fue. Me acuerdo de haber seguido tu viaje por historias en Instagram también cuando estabas por ahí. ¿Y cómo podías publicar? ¿Cómo se conectaban a Internet? Pues salíamos de la comunidad al pueblo, que estaba como a 5 kilómetros, y había una tiendita en donde se vendía pues de todo. Y entonces te podías conectar un ratito. Si no había tormenta tal, pues tú pagabas y te conectabas. Pero vamos, o sea, era pues muy peculiar y precario, la verdad. Justo te contaba que aquí en Ecuador estamos pasando por una crisis energética complicadísima en este momento, ¿no? Con cortes de luz de 10 horas. Y recordando, claro, un poco cómo estamos recordando cómo vivir, cómo sobrevivir de ciertas formas de nuestros trabajos, el camino a casa, en nuestras propias casas, adaptándonos, cuidando a nuestras familias, lo que fuera. Entonces, es una forma de acordarse y de volver a conectarnos con nuestra propia humanidad, tal vez. Totalmente. Y bueno, además de todo, hace un par de días anunciaste el nacimiento de Lulo. Sí. Y bueno, en vez de ser yo el que cuente de qué se trata Lulo, qué mejor que la protagonista lo cuente, ¿no? O Pablo, pues a ver, Lulo es una agencia de comunicación y representación de cocineros latinos en España. Y esto surge, pues mira, de casualidad. Surge porque hubo gente ahora en Centroamérica que me lo pidió. Me decían, Lucía, queremos tener representación en España y quién mejor que tú que darnos a conocer. Y yo decía, chicos, yo entiendo vuestro trabajo, lo he vivido en primera persona, pero yo no tengo esas habilidades para hacerlo, ¿no? Pero sí tengo gente que lo sabe hacer muy bien. Entonces, a mi vuelta a España, pues nos reunimos un grupo de amigos que llevaban tiempo diciéndome, tienes que hacer algo con todos tus viajes porque sabes mucho y hay que hacer mucho más que algún artículo esporádico. Y nos reunimos y dijimos, vamos a montar Lulo porque esto es necesario, ¿no? Y, y bueno, pues lo lanzamos hace 2 días, la verdad que súper emocionados porque la acogida ha sido brutal. Queremos que sea un punto de conexión entre España y Latinoamérica, que vengan aquí cocineros latinos a dar charlas, cocinar, hacer masterclass, pero también llevarnos a todos esos cocineros españoles que quieren ir a Latinoamérica a cocinar y que no tienen ese punto en común o esos contactos para hacerlo o no saben muy bien pues bueno, con quién ir, con quién elegir ese guest o cuatro manos o lo que quieran que sea que les apetezca hacer y ser nosotros ese link entre los dos lados del Océano Atlántico. Pero también surgió porque, bueno, porque yo he disfrutado tanto y sigo disfrutando tanto de Latinoamérica que a mí me daba mucha rabia
el decir, es que yo quiero compartir esto, yo quiero que mi familia, mis amigos, todo el mundo que me pregunta que cómo es probar determinadas cosas o restaurantes, tenga la oportunidad pues de hacerlo en España, de venir aquí y decir, oye, vamos a traeros y a que todo el mundo los conozca, porque ese es el objetivo de Lulo. Es bonito, al final, eso es justamente lo bonito de los cuatro manos, de las cenas o comidas de cuatro manos. Es poder conocer más de cerca a gente con la que normalmente, no te digo que no mezclarías, pero a la que no podrías acceder normalmente, ¿no? Recién estuvo aquí, por ejemplo, te contaba Hugo Muñoz de Hugo Chan, Eso es. y es un restaurante que tenía marcado para visitar, pero quién sabe cuándo iba a poder ir a Madrid a visitar el restaurante, y se dio la oportunidad y estuve ahí la semana pasada y probar muchos de sus platos fue maravilloso, ¿no? Y entonces, como dices, creo que es un nicho en el mercado que no se estaba explotando y estoy seguro que va a tener muy buena acogida también. Pues ojalá, Pablo, la verdad que yo lo estoy haciendo con la mejor de las intenciones y bueno, de hecho la semana que viene traemos a XO de Medellín, que está el 27 de los mejores restaurantes de Latinoamérica, y lo traemos a cocinar con Éter, que es un restaurante madrileño de dos hermanos súper jóvenes, que, bueno, que es una maravilla, basado en el producto, en la sostenibilidad, en la temporada, y va a ser maravilloso. Y luego, bueno, también tenemos otro evento en el que el restaurante Carmen, de Carmen Ángel de Medellín también, y su coctelería pues vamos a hacer una especie de brunch en una azotea en Gran Vía, en la calle más potente de Madrid, y luego se van a Barcelona, a Florería Atlántico, todos a hacer dos cenas, o sea que va a ser súper interesante este primer trip del grupo Carmen por España y bueno, pues esperamos que sea un éxito y que sea el primero de muchos. Y bueno, para cuando salga el podcast va a ser justo en esos días también. Entonces me alegro que Comeding se lleve la primicia. Totalmente, porque no lo sabe nadie. Buenísimo. Y lulo viene del nombre de la fruta, me imagino, ¿no? Eso es. Sí, viene de la fruta porque a mí me encanta. También viene de que la fruta viene de la familia del tomate, si no me equivoco. Entonces es un poco también ese vínculo con España. Y además a mí todo el mundo me llama Lu. Entonces era un poco como muy yo, ¿no? Y como esa forma de unir esos dos lados del océano a través de un solo producto. Y bueno, y es que es una fruta preciosa que aquí no la conocemos, por eso todo el mundo me dice, ¿qué es lulo? Y se lo tengo que explicar y les enseño la foto y dicen, ¡ay, qué bonita! ¿No? Con esos colores naranja, verde, Es fantástica. Aquí le decimos naranjilla. naranjilla, vale. Así es. Y bueno, también quiero hablar sobre Normal. Cuéntanos sobre qué va la revista y cómo llegaste a ser parte de ese proyecto. Pues mira, Normal es un proyecto del grupo de restauración VIPS, que no sé si desde allí lo tenéis ubicado. Es una cadena de restauración mexicana y española. Y bueno, pues hace años, hasta yo creo que 2015, 16, tenían unas tiendas en las que vendían productos, sobre todo libros, o sea, había de todo tipo, ¿no? Pero había mucho libro de fotos, de arte, de arquitectura, de moda, de gastronomía. Entonces, Vips decidió que quería volver a retomar ese vínculo con la cultura, ahora que tienen las tiendas cerradas, pues haciendo su propia revista. Y en mayo lanzamos la primera revista, que sale cada 2 meses y recoge todo tipo de contenidos, cultura, arte, hay editoriales de escritoras muy conocidas en España, como Sandra Barneda o Elizabeth Benavent, que aquí son súper exitosas. Eh, y bueno, pues hacemos entrevistas a personajes que nosotros consideramos normales, ¿no? Un poco también en la línea, son súper conocidos, pero en la línea de que al final los famosos también son gente normal, de a pie. Y bueno, pues la gente que hemos entrevistado hasta ahora ha sido increíble, nos han apoyado mucho y la verdad nos está quedando una revista espectacular, no es porque esté ahí dentro, pero que
además la regalamos, que si yo estuviera fuera y esa revista se vendiera, yo la compraría, ¿no? Entonces, para mí eso ya es un índice de decir, oye, lo estamos haciendo bien, ¿no? Y cada vez tiene más éxito, todo el mundo empieza a hablar en España de normal, porque, bueno, pues porque el grupo VIPS es muy potente y las revistas están repartidas por toda España, con lo cual, pues está siendo una suerte poder llegar a todas esas casas de todas las comunidades autónomas. Leí que tiene un tiraje de 40.000, 50.000 unidades mensuales, que para una revista impresa hoy en día es bastante potente, ¿no? Muchísimo, efectivamente. De hecho, salimos con un poco más en la primera publicación, creo que fueron, no sé si 60.000, 70.000, pero lo que tú dices es un tiraje increíble, porque ahora mismo no sé si hay alguna revista que se esté editando a ese nivel en España. Sí. Sí, imagina. Pues algo para estar orgullosa también. Y por cierto, en estos días has estado en las noticias por acá también, ¿Por qué? porque publicaste tu lista con los mejores lugares para comer en Latinoamérica. Te asusté un poco. Digo, no sé, ya no sé por qué. Y quiero decir, antes de hacerte la pregunta, tú creo que lo mencionaste hace un momento, pero estoy seguro de que hay pocas personas que estén más capacitadas para hacer una lista así, en el sentido de que realmente has viajado tanto por muchos países de la región y te has adentrado en nuestras gastronomías, ¿eh? Entonces creo que la lista es recontra válida. Y quería preguntarte qué criterios utilizaste para elegir los restaurantes que publicaste. Pues te cuento, cuando mi director me dijo, oye, me gustaría que hicieras tu propio listado, ¿no? De los mejores restaurantes de Latinoamérica, a mí me pareció un marrón, que es algo que en España decimos que es como, bueno, pues que te pueden dar por todos los lados, porque al final es complicado hacer ese listado, ¿no? En firmado por mí, porque si tú lo haces en nombre de, pues una guía, ¿no? Guía Michelin, que nadie sabe quién está detrás, pues te lo compro, pero yo firmado por mí y que todo el mundo sabía que lo hacía yo, me daba un poco de miedo, pero a la vez me apetecía un montón porque al final yo tengo mis favoritos y está claro que bueno, pues que podía hacer ese listado. Entonces, lo primero que dije y además a la hora de ponerme a escribir, que además está escrito en la introducción de ese listado para que no queden dudas, es que yo tenía que meter solo restaurantes que había visitado, porque si no había una falta de honestidad increíble. Por eso hay países como Brasil, que todavía no lo conozco y que voy en noviembre, eh, pues bueno, que no tienen ningún restaurante. Entonces, o zonas, pues Chile, solo hay de Santiago de Chile porque es lo único que conozco de Chile. Entonces, a medida que yo vaya visitando, porque esa lista es una lista viva que va a seguir ampliándose, iré incluyendo nuevos restaurantes. Con lo cual, eso me parece interesante y bonito porque no va a dejar a nadie de lado, ¿no? A nadie que a mí me parezca, según mis criterios, que no tiene por qué gustarle a todo el mundo, por supuesto. Es una lista súper personal y puedes estar o no de acuerdo con ella. Luego, la segunda parte es que el planteamiento de esta lista tenía que ser en orden alfabético, porque al final iba a ser como un poco más sencillo y posicionar y numerar del 1 al X, ¿no? Porque ahora mismo hay 30, pero igual pasado mañana hay 50, pues me parecía un pelín complicado. ¿Y por qué no hacerlo de esta forma? Porque al final para mí es un compendio de los mejores restaurantes. Hubo gente que me dijo, ay, es que hay muchos de Perú, hay muchos de Colombia. Bueno, pues es que también quizá he pasado yo más tiempo en estos países, entonces he podido conocer más y filtrar más. Eh, pero bueno, básicamente era un tema de honestidad. Y el resto de criterios a la hora de elegirlos, que yo creo que es al final mi forma de elegir restaurantes de este tipo, pues yo quiero que estén basados en la investigación, que haya mucho producto. Ya no te hablo de técnica porque al final, si yo fuera cocinera, te podía hablar un poco más, ¿no? También de todo eso, aunque la sienta, la vea y demás. Pero a mí me gustan los restaurantes que cuentan historias. Y bueno, pues hay una historia detrás de cada plato, de cada cocinero o cocinera, eh, o cada bebida. Entonces, al final era lo que a mí me llamaba un poco la atención de esto y por lo que yo quería apostar. Y son los restaurantes a los que yo mando
a mis amigos cuando viajan a estos países, que a mí me parece lo importante, ¿no? Y los que yo repito cuando vuelvo. Con lo cual, pues bueno, que es como súper honesta y legal. ¿No se te enojó nadie por ahí después? Pues mira, no sé cuánto de enojados, pero alguno me escribió y me dijo, cuando quieras, vienes a visitarnos y así, pues bueno, como que nos incluyes, ¿no? Y yo le decía, que te quede claro por si acaso que si yo no he hablado de determinados restaurantes o determinadas cosas es porque o no los he ido a visitar o no he pisado ese país, o sea, como que quedasen claros esos criterios, porque la gente a veces pues iba igual a la lista, ¿no? Buscaba su nombre o el del colega y no veía el suyo. Entonces, para mí es importante eso. Entonces, sí, alguna persona sí que ha habido, o gente que bueno, pues que quiere que yo vaya a visitarles, pero o sea, es que me resulta complicado a veces ir a visitar no solo bueno, aparecer y ya está, ¿no? Es cruzar el charco, coger un avión o dos y aparecer. Entonces, tiene un poco más de complejidad. Así es. Y bueno, ojalá puedas volver pronto a Ecuador y conocer también bastantes más lugares que Ojalá, valen bastante la pena también. ojalá. Lucía, ¿qué te trae el futuro? Suelo preguntar esto, pero en tu caso creo que es distinto porque estás viajando por el mundo todo el tiempo. ¿Tienes ganas de bajar el ritmo en algún momento o crees que ese Wanderlust, como se pronuncia la palabra, va a seguir ahí por mucho tiempo? Pues mira, yo creo que dejar de viajar va a ser algo que está complicado, no por mi trabajo, sino porque yo siempre digo que mi trabajo es lo que la gente hace de vacaciones, que es ir a comer y viajar, pero es que mis vacaciones son ir a comer y viajar. Entonces, yo creo que seguiré haciéndolo porque me apasiona. O sea, bueno, en algún momento quiero tener hijos, eso supongo que bajará un poco las revoluciones, pero yo quiero poder mantener ese ritmo, me gustaría mantenerlo, no sé, ya lo hablaremos más adelante si eso es posible, ¿no? Porque la maternidad a las mujeres a veces nos para un poco. Yo quiero pensar que no y que podremos hacerlo, ya se verá. Pero, pero bueno, yo quiero seguir dando a conocer Latinoamérica. No sé si se está convirtiendo ya en mi objetivo, pero es lo que yo quiero hacer. Así que seguir con esto, seguir comiéndome Latinoamérica, seguir volviendo a visitar esos países, aunque haya estado ya, pero siempre hay cosas nuevas que ver y esto, y traer mucho cocinero latino a España y viceversa, darlos a conocer. Viajar con hijos es más fácil de lo que crees, la verdad. Sí, ¿no? Sí, sí, yo Sí, sí. creo que lo difícil son los aviones, la verdad. Sobre todo cuando tienen cierta edad, son más inquietos, pero uno se acostumbra. Me gustan esos ánimos, Pablo. Cuando quieras consejos de paternidad, ¿ah? Hablamos. Hablamos. Lucía, quería contarte un poco sobre el propósito de ser de este podcast, porque Estupendo. mi sueño es escribir un libro de recetas. Es como decías antes, ¿no? De tratar de hacer algo con todo ese conocimiento que has ido adquiriendo, digamos, a través del tiempo. Algo así fue esto para mí también. Y así surge un poco el podcast. Entonces, para ello estoy buscando inspiración de los principales cocineros, productores, actores en general, comunicadores como tú, del mundo culinario latinoamericano, iberoamericano, la verdad, porque no han sido pocos invitados españoles al programa. Y para eso, en cada episodio pido a mis invitados que me reten a crear un plato con un ingrediente o una técnica específica. Yo la publico, ojalá la pueda preparar para ti en algún momento, Ojalá. tú la reseñas y ese plato iría directamente a formar parte de ese libro de recetas, como un tema más colaborativo, ¿no? Un ángulo distinto a lo que más o menos se ha visto. ¿Qué te parece? Pues me encanta, me encanta. Y claro, te podría decir el lulo, porque por aquello ya de que hemos estado hablando de él, pero te voy a decir la guanábana, porque a mí la guanábana me encanta. Además, recuerdo que cuando estuve en Quito, Juanse de Quito me llevó al mercado, estuvimos allí y compramos una guanábana enorme que me comí un montón porque me encanta, así que te voy a dejar la guanábana
creo que no es sencillo, ¿no? Lo que te estoy pidiendo. La guanábana es compleja en el sentido de que hay que trabajarla para que su sabor se sienta y sea protagonista del plato, ¿no? Porque se puede perder un poco ese sabor si es que lo pones con ciertos ingredientes que son más potentes. Entonces es interesante ese reto también y me gusta bastante. Pues nada, pues suerte, porque tienes que practicar que iré a probarlo de un momento a otro, cuando menos Perfecto. te lo esperes. Fantástico, Lucía. Muchas gracias por tu tiempo para acompañarme en el podcast y por favor cuéntale a la gente dónde puede encontrarte. Pues bueno, al final yo creo que lo más fácil es Instagram, mi Instagram es Lucía Díaz Madurga, mi nombre y mis 2 apellidos, y luego leernos en Viajes National Geographic. Si vienen a España a recorrer los VIPs para coger las revistas y llevárselas a casa, que sería maravilloso que nos den feedback y las disfruten, por supuesto, en El País Gastro, en ABC. Y bueno, yo creo que eso ya son unas cuantas tareas. No está nada mal, ¿no? No, está bastante bien, la verdad. Los artículos de Lucía son muy interesantes, hay mucha variedad también, como hablábamos. Habla de personas, de productos, de restaurantes, de absolutamente todo. Entonces, no se pierdan la oportunidad de leerla, leer lo que hace y sobre todo para los de este lado del charco, el amor que tiene por Latinoamérica, que creo que es especial y se nota en los artículos. Jo, Pablo, muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos estarán escuchando, bueno, que es un placer estar aquí, que me hace mucha ilusión que me hayas llamado y cuentes conmigo para contar mi historia y seguir apoyando a Latinoamérica desde aquí. Estoy seguro que hay mucho más ahí. Y la próxima que estés por acá, que podamos repetir y hacer algo interesante también. Me parece estupendo, me lo apunto. Gracias, Lucía. Gracias a ti. Gracias a todos ustedes que se han dado el tiempo de escuchar hasta aquí. Por favor, no olviden seguirme en Instagram en @comeding.pod y de darle una calificación de 5 estrellas en su plataforma favorita de este podcast, el cual lo podrán encontrar en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, YouTube Music y Amazon Music. También denle clic en seguir o suscribirse para que no se pierdan de ningún episodio. Me pueden escribir también con cualquier sugerencia al correo comedingpodcast@gmail.com. Les dejo toda la información en la descripción del podcast. Gracias por estar aquí. Los espero en el próximo episodio. Chao.